Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Siempre deseo de todo corazón que el plan y el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Amén. Si creemos en Dios, tenemos que creerle a Dios. Parece simple, parece sencillo, pero el gran beneficio del creyente es que se va a poder vivir lo que Dios dice. ¿Sí? Y el gran sufrimiento para el incrédulo es que no puede vivir lo que Dios dice. Amén. Creer en Dios es un privilegio creerle. Aleluya. Quiero saludar a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales. Creo que nos están viendo en Hermosillo, Sonora. Un saludo a la pastora. Un saludo a mi hermana Mary, mi hermana Ana. Está la congregación en Sonora ahorita. Aleluya. Así que demos gracias a Dios porque Dios es bueno. Y sé que en otros lugares nos están viendo y aquellos que no nos están viendo, pero nos van a estar escuchando a través de la Radio Vital, el complemento de su vida, porque estos programas se hacen programas y se comparten. Amén. Aleluya. Para poder recibir la palabra de Dios, necesitas el ingrediente, ¿sí? El ingrediente de lo que está hecha la palabra, el amor. Necesitas el gozo, la alegría. Mientras estábamos en la alabanza, vino a mi espíritu algo relacionado a la veracidad de Dios, siendo Él amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? ¿Tú crees que lo que es la fe en sí, que tiene que desarrollarse en nosotros, como Padre amoroso, tú crees que necesitemos sufrir para madurar en esa fe o obedecer? Una vez más lo voy a volver a decir. Para que la fe que tenemos crezca, se desarrolle, se fortalezca y persevere, ¿qué crees que sea de parte de Dios, ¿no? De la mente de Cristo o de la habilidad natural que tiene Dios? ¿Tú crees que es necesario la aflicción y el sufrimiento o la obediencia? Eso destruye todas las teologías. Todo. Porque, y lo no quiero entrar en controversia con nadie, pero el trabajo que Dios nos ha puesto, dice la Escritura en el versículo que tengo aquí, en 2 de Corintios. Vaya 2 de Corintios. ¿Sí? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Sí? ¿Estás ahí? Ok.
esta epístola, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. No es la epístola de Pablo, es la epístola que Dios reveló a Pablo. Si tú pones a Pablo y quitas a Cristo, vas a vivir un engaño. Si usted saca el amor, ¿sí?, de la fe, usted está en un engaño. Porque la fe obra por el amor. ¿Por qué obra la fe? Si no existe ese amor, no hay fe. Por lo menos la fe de Dios. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice la Escritura, derribando argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo nos dice que tú y yo somos responsables de llevar a la obediencia a Cristo, ¿sí?, toda la palabra. Derribando argumentos, ¿sí? Ahora te voy a leer en otras versiones. En otras versiones dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahora, una vez más, parándonos en la palabra o afianzándonos en la palabra de Dios, si yo tengo que destruir especulaciones, ¿qué es una especulación? Una sospecha. ¿Sí? Dije ahorita, para crecer en fe y madurar en fe, ¿tú crees o sospechas que Dios quiere que sufras para madurar en fe? ¿O prefiere la obediencia para que madures en fe? Entonces, tienes que quitarte de la cabeza todo lo que es sufrimiento, porque aquí dice, destruyendo especulaciones. Ahora, ¿por qué especulaciones? Porque hay muchos, yo aquí nomás, en lo que tengo aquí para leerte, tengo alrededor de unas 16 versiones y hablan diferentes. Pero ¿quién habló lo original? El Espíritu Santo, Dios. ¿A quién le habló lo principal? A su iglesia. ¿Quién debe de vivir lo principal? No la traducción. La iglesia. Entonces, ¿estamos obligados, ¿sí?, a saber escuchar la voz del Espíritu Santo para poder caminar en lo que Dios dice? Amén. Diga gloria a Dios. Ok. Dice la Escritura, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Otra versión, y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezcas a Él. No dice al pastor, no dice a la ideología de la denominación. Para que le obedezcas. ¿Quién te dio la salvación? Jesús. Otra versión, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra versión, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla
que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. Una muralla, derribándola. Una vez más, ¿tú crees que la fe de Jesús, la fe de quién? Ok. La fe de Jesús, ¿tú crees que tengas que crecer, para poder crecer en esa fe y desarrollarla y madurar, ensancharla y mantenerte en esa fe? Porque de nada sirve crecer, madurar y no mantenerte. Pues ni el esfuerzo. ¿Tú crees que necesites sufrir o la obediencia? Bueno, esta noche en tu corazón y en tu alma debe de caer esa muralla. ¡Pum! Por lo tanto, ¿qué la tumba en tu vida? La unción, hermano. No. Te voy a decir que la tumba. Tu determinación a la obediencia. Eso tumba esa barra. Porque tú puedes saber que es la obediencia, pero no te determinaste. Tienes que determinarte. ¡Aló! No haga como que oye. Porque te voy a decir una cosa. Te vas a quedar con el equipo de los que tienen que sufrir para madurar en fe. ¿Sí me explico? Ok. Entonces yo no inventé que tú y yo somos responsables de derribar los argumentos. Es el plan de Dios. ¿Y cómo puedo yo estar certero, seguro que no me esté lavando el coco a alguien? Pues para eso tengo el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo puedo yo saber qué es el Espíritu Santo? Bueno, desde la perspectiva de que tú naciste de nuevo. ¿Tú naciste de qué? De nuevo. ¿Naciste de qué? De nuevo. Eres una nueva criatura. ¿Sí? Eres hija, hijo de Dios, nacido de Él. ¿Ok? Ok. Eso me da la garantía a mí que tengo fe, que fue necesaria para aceptarlo a Él. Que fe que yo no tenía. Nada. La fe vino por oír el Evangelio de la salvación, porque muchos nomás han oído el de la salvación, pero no el del arrepentimiento. Y el Señor dijo, ¿sí? Arrepintaos. Quiso decir, cambia tu manera de qué. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Cambia tu manera de qué. Ahora voy a pensar como Él piensa. ¿Sí? Y para poder yo saber cómo Él piensa, necesito dos cosas indispensables. Mi intimidad con Él y el conocimiento de la palabra. Son cosas que no las puedes evitar. ¿Por qué? Porque el leer la palabra te informa. Y la intimidad con Él le da vida a esa información. La puedes creer porque es el único libro que está vivo. Ahora, estoy poniendo introducción, fundamentos. Porque se va a poner candente esto. Ahora, por sus llagas somos sanos. Vaya conmigo a Hechos.
Voy a estar hablando entonces de la fe. ¿Sí? Hechos 3. No es Hechos 3. Creo que me equivoqué con la pero gracias a Dios por estas cosas. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos. ¿Estás ahí? En el libro de Hebreos dice, aleluya, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, amén. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, mi Biblia dice, despojémonos de todo peso. ¿De qué? Despojémonos. Yo no me puedo despojar por tu peso. Ore por mí, hermano. No, pues puedo orar por ti, pero tú eres el que tienes que tirar el peso. Ahora, qué fácil es decirlo. Pero nadie sabe lo que pesa más que el que lo lleva cargando, ¿verdad? Diga, aleluya. Ok. ¿Qué se necesita para tirar el peso? Fe. Porque una vez que tú tienes la condición de creerle a Dios y dice que tires el peso, necesito fe. Porque qué casualidad que yo renuncio a seguir pensando en algo que no es bueno, ¿sí? Y ahí sigo aferrado. Y para eso necesito fe. Y cuando tú tienes una fe que crece, se forja, se madura, entre más esa fe está activa, es más fácil tirar todo, deshacerte. ¿Cuánta gente me dice, pastor, tengo mucho tiempo con lo mismo? ¿Y vas a seguir? Porque estás enfocado en el peso y no estás enfocado en lo que necesitas para tirar el peso. Para todo esto, para vivir lo que dice todo este libro, es fe. Es el platillo por excelencia. Mira, me gusta. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo, ¿qué? No dice de cierto tipo de peso espiritual. Ahorita tiramos un peso, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Yo no necesito crecer en fe con sufrimiento. Porque ¿cuántas enseñanzas no oíste? Que tienes que ser probado. Y ya nomás te mencionan prueba. Ya reprobé. ¿Sí o no? Dile a un niño, tienes exámenes, y le cambia el rostro. Yo no he visto un niño o a un joven que tienes examen. ¡Ay, qué suave! No, hombre, todo. Porque vas a ser probado. Ahora,
tómalo con mucha calma lo que estoy enseñando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la condición tuya es diferente a la mía, la de él. Cada uno tenemos condiciones diferentes, pero tenemos el mismo espíritu. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Tenemos la misma palabra. Tenemos... ¿Dónde quedó tu condición? ¿Dónde quedó mi condición? ¿Lo vas a hacer con tus fuerzas? ¿Con tu inteligencia? ¿Con tu sabiduría? No. Entonces, ¿para qué metes tu condición? ¿O qué es más importante, tu condición o la provisión que tienes divina? Si vas a decir aleluya, dilo con ganas. Se acaba de caer otro muro, ¿no? ¿Por qué? Porque atribuimos, es que todos somos diferentes. Pues sí, es cierto, sí somos diferentes en la carne. Pero nacimos de la misma simiente. No puedes tener tú un ADN en Cristo diferente al mío. Me recuerdo en mi casa, ¿no? En mi casa, mi papá y mi mamá fueron unos conejos, tuvieron muchos hijos. Nomás alcanzaron a tener 10. Y hubo una etapa donde estábamos todos, ¿no? Y llega no falta un amigo payaso, ¿no? Que llegue a la casa. Siempre hay un chistoso, ¿no? Llega este señor y tú sabes, ¿no? En aquel tiempo no había timbre, pero había toc, 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 toc. Y salían por todas las ventanas, ¿no? Y los más chiquitos son los que desfilan enfrente, luego, ¿sabes? Eso no les importa, salen para afuera. Uno de ellos era yo. Te estoy hablando de hace varias décadas. Y le dice este señor a mi papá, oye, le habló por su apodo, no por su nombre. Le decía Picho. Oye, Picho, le dice. Parecen Volkswagen tus hijos, le dice, todos igualitos. Era del mismo papá y la misma mamá. ¿Sí entiendes lo que estoy hablando? En el espíritu somos idénticos. Y quien me venga a decir, oye, pero eso es diferente, que la vida espiritual, que la vida física, bueno, ¿te vas a ir con todo y carne para arriba? Ah, bueno. Entonces lo que importa es el hombre interior. Por eso dice aquí la Escritura, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia. ¿Sí? Hay algo que puedes estar pasando. Puede ser un pecado. Ahí dice. Pero dice, ¿qué hagas con el pecado? ¿Qué voy a hacer con el pecado? Dice ahí. Despojarte de él. No te dice que te pongas en ayuno. No te dice que te pongas... No, despójate de él. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquella camioneta que te acabaste? Te despojaste de ella, ¿no? Pero con ganas, ¿no? Me acuerdo porque cuando te subiste al otro carro y... Hombre, totalmente diferente, ¿no? Sí, cuando te despojas de algo que ya. No es bueno tenerlo. Un carro de ese calibre era más caro mantenerlo que tenerlo. Sí, entonces tienes que despojarte del pecado. El pecado es una deuda, pues. Pero es despojarte de él, dice. Despojarte. Sí es cierto, cometí este error, pero me despojo de él. Y ya estuvo, ya no vuelvo a él. ¿Sí? ¿Y por qué no voy a volver? Porque ahorita tienes un tamaño de fe y una medida de fe. O una potencia en tu fe. ¿Sí? ¿Ok? Y cometiste cierto pecado. Vamos a hablar de un pecado. Vamos a suponer que este es el pecado, le vamos a dar imagen al pecado. Pero resultó que conseguiste desarrollar, te despojaste de este pecado. Te despojaste de él.
ya no está el pecado en tu vida. Y seguiste desarrollando fe. Seguiste creciendo en fe, en la obediencia, porque no quisiste el sufrimiento. Y creciste, y creciste, y creciste. Y al rato vas a decir, oye, ya no cometo aquel pecado. Y de repente vas a decir, ya no tengo interés en eso. Hay unos que se despojan del pecado y crecen poquito y vuelven a hacer el mismo pecado. Y luego se vuelven a tiran el pecado y crecen otro poquito y vuelven a cometer el mismo pecado. ¿Sí entiendes? Y se despojan del pecado. Pero llega un momento que los tiempos, los lapsos de crecimiento se van ampliando. ¿Sí? Y llega un momento donde también, ya. ¿Sí? Entonces, ¿en qué dependió eso? Obediencia, no sufrimiento. Si no pasas por lucha, si no pasas por prueba, hermano, usted no va a madurar, usted no va a crecer. Mentira. Eso es mentira. La obediencia prefiere Dios que el sacrificio. Es un papá amoroso. Yo no entiendo cómo presentan a un Cristo amoroso y castigador. Por eso la gente no quiere a Dios. Pero sí hay consecuencias con el pecado, ¿no? Hay gente que no quiere abandonar y ni modo. Dice que el que ama lo corrige. Si tú ves una situación en los hijos y realmente los amas, llega un momento donde dices, esto ya llegó a su límite. Tengo que plan, acción. ¿Sí? Pau. Ni modo. Lo ameritó la situación. Porque lo amas. Pero hubo necesidad de eso. No. No hay necesidad de eso. Y dice ahí el 12:2 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. No dice que ponga los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Aleluya. Y luego dice, autor. Autor y consumador de la fe. Entonces, ¿quién es el autor de la fe? ¿Qué es la fe que usted tiene? Pero no puedes hacer muchas cosas porque no las has desarrollado. No las has ensanchado, no las has remecido adentro de tu espíritu. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. El cual por el gozo, ¿qué puso? El gozo puesto delante de él, ¿sí? ¿Qué puso delante de él? El gozo. ¿Qué traía para poner el gozo por delante? La fe. ¿Y por qué puso por delante el gozo? Mira, ¿qué es lo contrario a gozo? ¿Qué es lo que tenía esclava tu vida y mi vida? La tristeza, porque estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Jesús fue a la cruz, pero delante de él llevaba el gozo. Pero hermano, sufrió en la cruz, pero nunca hablan del gozo. ¿Por qué llevaba gozo? Por la fe. ¿Y qué destruyó con la fe? La muerte, lo que nos separaba de Dios. Era un propósito, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. Y para salvarnos, usó la misma fe. Pero Él ya me salvó. Yo no necesito gozo para ir a la cruz. Él ya fue por mí.
Yo necesito la fe para obedecerlo a Él ahora. Qué bueno que yo no escribí la Biblia. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió ¿qué? ¿Sufrió la qué? El propósito de sufrir en la cruz era por mí, por ti. Él sufrió por mí, pero llevó por delante. Ahora, ahí está. ¿Tú crees que para la fe de Jesús que nos dio Jesús, ¿sí? La simiente de esa fe, Él es el autor y consumador de qué? Ok. Si Él mismo para ir a la cruz y vencerla llevó el gozo, ¿tú crees que para yo madurar y crecer en fe necesito sufrir o poner el gozo? Ay, tengo que ir a la iglesia, pues ¿cómo va? ¿Cuál gozo? Ay, tengo que obedecer a Dios, ¿cuál gozo? Tú sueltas el gozo por la fe. Si tú no sueltas fe, ¿sí? En el gozo, o fluyes en gozo por la fe, lo que tú quieres no lo vas a tener. Te voy a dar la tentación a la lujuria, la tentación al pecado. Si tú no pones el gozo en lo que Dios dice, vas a poner mentalidad de cómo le hago, ni modo, y si caigo pues me arrepiento, y pum, vas y caes. Pero ponle gozo a lo que dice el Señor. Gloria a Dios, vivo en santidad. Se van bien chivas los demonios, ¿no? Se van tristes los demonios. ¿Cuántos matrimonios se destruyen nomás por el celo? Nomás por el celo. Porque yo me imagino, creo, deber de poner el gozo en el Señor. Pues todo. Y verás en lo que vas a creer. En que tienes un matrimonio mejor. En que vives mejor. En que tu esposa te ama, en que tu esposo te ama. Porque hay gozo. Mira, dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Ve el 3. Considerar, tómalo en cuenta, y se toma en cuenta esto. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, diga ánimo, no se canse hasta desmayar. O sea, tu ánimo no caiga al desmayo. O sea, estás habilitado en el ADN de tu fe de tener ánimo. El ADN de nosotros tiene una sustancia que tu ánimo no se desaparezca. Pero necesitas operar en fe. Yo veo cristianos en el súper, en la tienda, y los ves y dices, parece que, en serio, un rostro horroroso. Y nomás te acercas y te ven, ¿cómo está? En victoria, hermano. Diestros para un cambio. No, es un estilo de vida. Andar en el Espíritu es un estilo de vida. Pero me voy a adelantar aquí para que no nos gane el tiempo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no se debilita.
Amén. Ok. Ahora, en hebreo, la palabra fe se llama emuna. No sé si así se pronuncia. Emuna. ¿Sabes qué significa fe? Pues si tú no sabes qué significa fe, en hebreo, significa nada más y nada menos que verdad. Significa fidelidad. Significa firmeza. Si el autor y el consumador de la fe, el que nos dio fe, nos dio a nosotros una sustancia repleta de verdad. O sea, la pura palabra fe, estoy hablando de fe, no que ya sé toda la Biblia. La sustancia de la fe, hay verdad. Es fidelidad, es firme. La naturaleza de la fe que viene del Señor. Cuando me dicen a mí, no, pues hermanos, pues tú sabes que uno es débil. Están diciendo, la fidelidad que hay en la fe es débil. No hemos aprendido a equilatar la fe como fe. La fe sola significa verdad, diga verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué tiene verdad? Porque es el autor y consumador de la fe, es Cristo. Sí, fidelidad, ¿cuándo miente? ¿Cuándo? Nunca. Jesús siempre es fiel, su palabra siempre es fiel, no miente. Firmeza, es un Dios, es la roca. ¿Ves? Entonces la fe es la condición de Jesús. Por eso es que Cristo está en tu vida. Ahora, en griego, ahorita en hebreo, ahora vamos al griego. Pistis, no sé si así se pronuncia, pero así la pronuncio yo. Fe es pistis. ¿Y sabes qué significa en griego? Confianza. ¿Habrá algo más confiable que Cristo? Esas son las características de la fe de nosotros. O sea, la materia, vamos a suponer que tendríamos que amasar la fe. ¿De qué está compuesta? Verdad, confianza, fundamento que es Cristo. Imagínate la fe. O sea, prácticamente tenemos una fe súper mega poderosísima. La fe. ¿Cuántos años en el cristianismo no saber qué tenían los ingredientes de la fe? ¿O qué significa la fe? Bueno, la raíz de donde proviene la palabra fe, ¿sí? Tanto en griego como en hebreo, la raíz es la palabra amén. De donde se origina, amén. ¿Qué es amén? Así sea. ¿Sí? Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y quién le dijo quién eres tú? ¿Qué le dijo Dios que dijera? Yo soy el que soy. O sea, todos los componentes, cuando tú dices amén, ahí están todos los componentes. Ahí está que Dios es la roca, por eso tú no le puedes decir a cualquier cosa amén. ¿Sí? Ahí está la firmeza, ahí está la fidelidad. ¡Amén! ¡Ay, guas con ese amén! Estás diciendo todos los ingredientes de la fe, ahí están, y ahí estoy depositando mi confianza. Hebreos, nosotros sabemos que la fe viene ¿por qué? Y el oír. Ahora ve a Romanos 5.
Rápido, 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 porque se va a subir el del piano. Romanos capítulo 5, versículo 'Estás ahí? Ajá. ¿Estás ahí conmigo? Hebreos, ¿qué dije? Romanos 5, versículo 1. Jesucristo pues por la fe, Jesucristo pues por la fe, diga por la fe. 5:1. Romanos capítulo 5. Justificados pues, ¿por qué? ¿Por qué fuimos justificados? Ahora, vamos a ver, como ya sabemos qué es fe. ¿Qué es? El fundamento, la confianza, la firmeza. Estoy justificado por todo eso. ¿Por qué estoy justificado? Por el fundamento que tengo en la fe. Por la composición que está hecha en la fe. Por eso estoy justificado. Estoy en la roca, estoy justificado. Soy fuerte. Porque no pude ser salvo sin fe. O sea, la propia naturaleza de esa fe ya a mí me hizo crecer. Porque no sabía cuáles eran los ingredientes de la fe. Justificados, pues, ¿por qué? ¿Cuántas veces no vienen condenaciones? Antes, porque no sabía. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo puedes ver? Entonces, ¿somos justificados? ¿De justificado? Lo que me justifica a mí, ¿sí?, es Cristo, pero por la fe. ¿Sí? Poniendo el gozo por delante. ¿Sí? Pero para poder haber llevado el gozo, usó la fe. Jesús usó la fe. Él no iba en la carne. Él iba en el Espíritu en gozo. Él había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él era el consumador de la fe, el autor y consumador de la fe. O sea, él no iba con una fe limitada, él iba con la fe a tope. Iba en el Espíritu. Nos pintan la foto de la carne, de puro dolor y puro sufrimiento. Y es por eso que tenemos estas congregaciones. Pero no nos muestran el Espíritu de Jesús. Era una pachanga. Iba a la victoria, pues. ¿Qué hace la gente cuando imagínate que estamos en un estadio? Todos le vamos al de camisa verde. Y el de camisa verde es el que va llegando a la meta. ¿Cómo nos ponemos? Hasta los que no se conocen se abrazan. ¿Sí o no es cierto? ¿Ves qué diferente? Ahora, el que llegó a la meta y nos dio la vida eterna, que iba en el Espíritu en gozo, nos muestran a todo fregado, todo. Pues santo Dios, ahí voltea todo lo que es la realidad del Evangelio. Nunca vas a sufrir ya. Es otro punto. Mira, muchos se van a enojar por esto, pero me tienen sin cuidado. No quieren la verdad. Pelean pero eso hay que dejarlo atrás. Si es cierto, en la carne Jesús sufrió. ¿Sí o no? Pero el mismo autor y consumador de la fe me dice que yo no ando en la carne. ¿Que ando en qué? Bueno, entonces lo voy a ver en el Espíritu.
por obediencia. ¿O me voy a enfocar en la carne? Y es por eso que tenemos una iglesia carnal. ¿Debes tener una iglesia? Pero ve conmigo al libro de los Hechos. Hablando de Hechos, nosotros somos ahorita parte de los Hechos. Ahorita se están escribiendo estos Hechos. Porque nosotros somos la iglesia. Hechos 3:15. Aleluya. Esto es para nomás cerrar con broche de oro aquí. Y mataste al autor de la vida. ¿Y qué? Al autor. El apóstol estaba narrando, el apóstol Pedro, a quien Dios ha resucitado de los muertos. La gente que andaba en la carne, ¿sí? Mató la carne. Y Dios, como es Dios, es espíritu. ¿Es qué? Ok. Crió de nuevo la carne. ¿Dios es qué? Y Dios también es el tipo de fe tuya, es el tipo de fe de Dios. Tú, así como Él le dio la vida, el espíritu que tú tienes, la fe que tú tienes, puede llamar las cosas que no son. O sea, darle vida a lo muerto. Si sigo te vas a intoxicar. ¿O no es cierto? Yo dejo de ser pastor ahorita si eso es mentira. Tenemos la misma fe de Jesús. Él me salvó, Él me dio esa dosis de fe, Él me dio su mismo espíritu. El hombre mató a la carne. Pero Él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Él? Jesús en el espíritu. Fue al infierno, les predicó a todos, hizo una campaña evangelística en el cielo, en el infierno. Y todos los que estaban en el infierno, te aseguro que ya estaban allá, sabían que. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Le quitó la llave al diablo y le dijo, a partir de ahora, porque los que van a tener mi fe, esto te da libertad. Ah, qué caray. Ah, y mataste al autor de la vida. Al autor. Mataste al autor de la vida. Así le llamaron a Jesús. ¿El autor de qué? Mataste al autor de la vida. A quien Dios ha resucitado, ¿de dónde? ¿De qué? De los muertos. A lo cual nosotros somos el 16. Y por la fe en su nombre, ¿sí? A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado. ¿Qué le ha confirmado? Su nombre. Vamos a leer despacio esto para que lo entienda. Dice,
Y por la fe en su nombre, ¿por la fe en quién? Por la naturaleza del componente de la fe de Jesús, ¿sí? Por la fe en la autoridad de Jesús, en el que Cristo había resucitado ahora, el que había vencido la muerte. ¿La fe en qué? La fe en el nombre de Jesús. ¿Sí? Si tuvieras esa cosa, si le sueltas libertad a la fe al nombre de Jesús. Di nombre de Jesús. Por eso dijo, cuando oréis, orar en su nombre. Cuando vayas a dormir, duérmete en su nombre. Cuando vayas a viajar, viaja en su nombre. Estás diciendo, la autoridad completa de Él, viajo. En la autoridad de Él, ¡pum!, enseño, predico, hablo el evangelio. Ahí está, por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Lee el contexto en tu casa para que vea de qué se estaba tratando. Pero por la fe. En su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a esta completa ¿qué? En presencia de todos vosotros. ¿De dónde viene la fe? ¿Y a quién tienes tú? Entonces tú tienes su fe. Lee eso despacito en tu casa. Y agarra bien pedacito por pedacito. Porque se estaba tratando de un milagro. Y dijo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. El hecho de que sanó a esta persona le confirma la autoridad de Jesús. O sea, lo imposible para el hombre es confirmado por el poder de la fe. ¿Sí? ¿Ahora sí te ves millonaria? ¿Millonaria? ¿Sí? No nomás el dinero. Primero buscar el reino de Dios. Usa la fe. Usa libertad para que obedezcas apasionadamente lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo al libro de Hebreos. Ay, Señor. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. Jesus. Ve conmigo. Hebreos 2. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Hebreos 2 dice en el versículo 10. El apóstol dice, el apóstol Pablo, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas. ¿Son qué? ¿Cuántas? ¿Sabes cuánto es todo en chino? Todo. ¿De quién son todas las cosas? ¿Entonces para qué te quiebra la cabeza? Y por quien todas las cosas subsisten. La iglesia es muy poderosa, lo he dicho siempre yo. Todo de él y por él subsiste, por eso subsiste esta madera, esta pluma, la materia, lo invisible y lo visible y lo invisible. Todo subsiste por él.
Aleluya. Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, permíteme algo. ¿A dónde los va a llevar? Ok. Si él es el Dios invisible, Jesús, la gloria del Dios invisible. ¿A quién recibiste tú? ¿Y tú crees que dejó la gloria afuera? ¿Sabes cuál es su gloria? Sí. La composición con la que está hecha la fe. Porque Él, siendo autor y consumador de la fe, la tuvo que usar para ir con gozo. Y luego dijo, para llevar a muchos a la fe, a la gloria. Porque tú no puedes ser feliz sin fe. Tú no puedes levantar a un muerto sin fe. Tú no puedes sanar a alguien sin fe. No puedes confirmar el nombre de Él sin fe. No te puedes transformar tu vida si tú no has recibido la fe de Jesús. Ahorita tenemos mucha gente yendo a iglesias que no están operando con la fe de Jesús porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es que no han cambiado su manera de pensar. Quieren seguir pensando como el mundo natural sin Cristo piensa. Y no puedes hacer eso. Tenemos que pensar que es un reino. Y el rey es Jesús. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo y tenemos que guardarnos en esa manera de pensar para mantenerlos en lo sobrenatural o para mantenernos en el espíritu. ¿Por Él subsisten qué? Mi reino gobierna, o sea, el reino al que yo pertenezco, que es Jesús, que es mi rey, y tú y yo pertenecemos a ese reino. Bueno, nuestro rey, en Él subsisten todas las cosas. ¿Ok? Estamos en Hebreos 2:10, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos, ¿a dónde? Perfeccionándose. ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué dice ahí? ¿Qué entenderías tú por eso? ¿O qué entiendes tú por eso? ¿Qué entiende usted? ¿Sí? ¿Hubo aflicción? A la carne. Otra vez. Vamos aquí. Tienes que ponerle mucha atención a esto. Estamos leyendo Hebreos 2:10. ¿Sí? Llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Puedes ver las aflicciones ahí? ¿De quién eran esas aflicciones? De Jesús. ¿Sí? Por ti y por mí. ¿Por qué Él llevó y sufrió físicamente? Porque tú vives en este mundo físicamente. Para que tú y yo no sufriéramos físicamente. Pero en el espíritu lleva el gozo por delante. Pero Él, ahora, si yo ejerzo fe, ¿sí? Y uso la fe para apropiarme de su nombre,
ese Jesús pagó por mí. Yo no tengo que estar enfermo. Le pusieron bien light aflicciones. ¿Por qué no ponen la lista de todos los cánceres y sidas que hay? De todas las enfermedades, todas las confusiones, enfermedades mentales, psiquiátricas. Aflicciones. O sea, toda la maldición fue y la clavó a la cruz. ¿Por quién? ¿Para llevarnos a dónde? ¿Cuándo? ¿Cuando me muera más allá del sol? No, es aquí. Allá no voy a estar en el cuerpo físico. Allá vamos a seguir en la gloria. Y dice, pues desde ahorita. Pero fíjate, vamos al tema. ¿Cuál es el tema? La fe. Para que yo pueda ahora apropiarme de toda la lista que él hizo allá y tener la certeza. ¿Sí? Me tengo que, por la fe, apropiarme en el poder de su nombre. Por él subsisten ¿qué? Y todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por él. Pero si no me apropio de su nombre, de su autoridad de él, pues ni modo, pues es que todavía no tengo fe para aguantar. Y qué bueno que vine. Esto es una realidad. Ahora, ahí se va a poner lo bueno, ¿ok? ¿Estamos bien? Vaya conmigo. Vaya conmigo al libro de Lucas 24. Lucas, rápido. En Lucas 24. Esto me gusta a mí de corazón. Porque estoy convencido de esto. ¿Estás ahí? Lucas 24, ¿qué? 46. Amén. Di conmigo, yo tengo la fe del tipo de fe y la naturaleza de fe que tiene Jesús ahorita. ¿Cristo no está muerto? Pues tu fe está viva. Ni mi fe está viva. Hay ángeles ahorita que te despeinan, ni cuenta te das, mi hermano. Hay ángeles ahorita, en serio. Cuando tú le agarras a esto, tú vas con una fe viva. Yo puedo percibir la unción cuando está la presencia de Dios. Fuerte. Porque la fe de Jesús está viva en ti. No está muerta. Y la fe viene ¿por qué? Te lo voy a cambiar. La fe se alimenta por el oír. La fe se nutre por comer, por creer, ir creyendo. La fe se mantiene fuerte y roble porque depositas tu confianza en su nombre. Yo te puedo decir que esta niña, este niño, pueden ver un muerto y ellos, con un tipo de fe viva, resucitan un muerto. Dices tú, pero es una niña, es un niño. Si no lo va a levantar él. Es la fe que trae en él. ¿Y de quién es esa fe? ¿De quién es el nombre que está usando?
¿Cuál es la diferencia que esté el espíritu de este jovencito a mi espíritu? Físicamente, espiritualmente, somos del mismo tiempo, igual de jovencitos. Físicamente le llevo como un tostón. ¿Sí me explico? O sea, la habilidad en el espíritu es ilimitada para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ellos si aprenden a usar la fe para tocar música, para desarrollar proyectos financieros o cibernéticos, ellos si usan la fe, olvídate. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Dios que usemos. Es la provisión que le dio a la iglesia. Y dijo, así está escrito. ¿Sí dice así el 46? Ok, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese. ¿Sí? ¿Cristo qué? Padeciese. Pero también resucitó. O sea, volvió a ser una persona sin cero dolor, perfecto. ¿Ok? De los muertos al tercer día. ¿Sí? Pero continuemos 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Tienes que usar la fe para creerlo, el arrepentimiento y decir, ya no voy a pensar como piensa el mundo que no ama a Jesús. Ahí mi fe está viva. Toma una cheve. Ya estuvo. ¿Sí? Vamos, mira que allá que estás loco, tengo una fe viva por algo que es podrido. Voy a dejar al autor y consumador de la vida eterna. Esto te obliga a un cambio. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta, pues. El mundo te ofrece, haz de cuenta que te encuentras un niño con un billete de a 100, ¿sí? El no valorar esto, ¿sí? Un niño que trae un billete de a 100 porque se descuidó el papá y le agarró la billetera al niño. Y va un sinvergüenza y saca uno de a uno y le da uno de a uno y le quita el de a 100. El niño sigue con él. Para él trae un billete, no sabe el valor. Así andan millones de cristianos. ¿Sí? No traen el power, no traen la fe de Jesús viva. Otro evangelio nos dieron, el del sufrimiento. Diga el del sufrimiento. Ahora llegó el de la obediencia. Por eso dice, y que predicasen el arrepentimiento. Aquí está la fórmula maestra. ¿Sí o no? Nadie puede dejar todo los deseos de la carne si tú no tienes una fuerza superior, una fe viva. O sea, es un Dios de amor, te dio los recursos. Lo que te agobia a ti no es nada para lo que te doy, te dice. ¿Alguien trae algún dolor? Nadie. No puede. Mira, fíjate lo que te voy a leer aquí. Para que se predicase en su nombre. ¿En qué? ¿En qué vas a tener? ¿En el nombre de quién? En el autor y consumador de que tienes tú. Cuando tú te apropias de su nombre, por la fe, ninguna tentación tiene no hay comparación. Es como querer comparar el poder del diablo y el poder de Dios. No puedes comparar ese poder. No existe comparación. ¿Sí me explico?
y el perdón de pecados. ¿Por qué el perdón de pecados? Porque si yo tengo la fe en el Jesús que me dio la nueva vida y creo fielmente que Él no miente, ¿dónde quedó la condenación que yo traía? No quiero saber ni dónde está. En todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y me gusta el 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ya habían visto eso. Que gente, yo no entendía cómo la iglesia que inició el evangelio se iban convirtiendo así. Les enseñaron que era la fe genuina. Si tú no te apropias por la fe, de la fe viva, hermana, jamás vas a ver lo sobrenatural como estilo de vida. Porque sin fe es imposible. Yo te voy a decir algo. Imagínate que vamos a Europa, donde está la reina Isabel, y te encuentras al sobrinito más chiquito de ella. Ahí anda jugando en los jardines. No lo vayas a tentar. Porque es sobrina de la reina. Sobrino de la reina. Es uno de los más. Tócale a nada ahí. Pero no touch. Tú y yo somos hijos del rey. Puro miedo nos metieron. Mira, rápido, dame 5 minutos. Yo sé que ya estás queriendo pararte, pero Hechos 3. Hechos 3. Hechos 3. Si estás ahí, di gloria a Dios. En el versículo 15. ¿Estás ahí? Y mataste al autor de ¿qué? A quien Dios ha resucitado ¿de qué? ¿De qué? Espérame, para aquí. Yo voy caminando. Ya todo lo que Jesús lo hizo por y me lo dio de herencia, ¿sí o no? Ok, yo voy caminando. Voy caminando en mi vida de fe. Dios está esperando que yo esté edificando la fe para desarrollar la obediencia a Él. ¿Sí? ¿Sí entiendes la mentalidad de Dios? Que yo vaya viviendo en esta vida, usando fe viva para edificar el propósito que Dios tiene en mí. Ahora aquí dice, y mataste al autor ¿de qué? A quien Dios ha resucitado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por fe en su nombre. Sí, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa ¿qué? ¿Sí? Ve el 17 ahora. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. ¿Por qué lo hicieron? Por ignorantes. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie sabía. ¿A cuántos de los que gritaban, crucifíquele, crucifíquele, habían sido sanados por él? Pero eran ignorantes en dónde, en la dimensión que pertenece al Espíritu. Pero Dios ha cumplido así. ¿Dios a qué? ¿Y quién le dio el cumplimiento? Jesús. ¿Quién le dio el cumplimiento? ¿Quién le va a dar cumplimiento al propósito de tu vida? Jesús, por medio de la fe viva de Él. Heredero, soy heredero. Tengo que usar la fe para toda mi herencia.
Así que lo que habéis antes anunciado, dice el 17, habéis hecho como también vosotros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo, que el ungido, había de, ¿en qué? En la carne. ¿Para qué? Para vencer lo que a ti y a mí nos enfermaba. Ya pagó. Ni necesito fe. Dile que tienes. ¿Qué necesitas? Desarrollarte. ¿Sí? Ahora, por último, ve conmigo a Hechos 5, 31. 5. ¿Estás ahí? A este, ¿de quién está hablando ahí? A Jesús. A este Jesús, Dios ha exaltado. ¿Con qué? ¿Sabes a cuál es la diestra de Jesús? La diestra del Padre. La naturaleza de fe que tenemos. ¿Qué puso por delante Jesús para vencer? ¿No es fe en acción? Otra vez. Ok, otra vez. Despacito. A este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Autor y consumador de qué? ¿Qué puso por delante para poder ser obediente y ver muerto por nosotros? La fe. El gozo lo puso en acción por la fe, porque Él es el autor y consumador de fe, pero le dio cumplimiento al propósito a que Él vino a este mundo. Ahora dice el Señor, ahora lo mismo, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, a lo que tú veniste. ¿Sí? Ok. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué necesito? La fe viva. Si alguien se apasiona de la verdad con la fe original, no vuelve a faltar un culto. No falta. No faltas. No falta porque no faltas. Porque yo te puedo retar, sinceramente. Si esto fuera muy común lo que estás oyendo, sígale por mi culpa, por mi culpa. No. Yo tengo todo, tengo la fe de Jesús. Él me ama. Su naturaleza está en mí. Que se abran los cielos. Mira, te voy a mostrar algo. Ve a Habacuc, al libro de Habacuc. ¿Estás ahí? ¿Sí existe? Habacuc. Capítulo 2. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? ¿Estás ahí? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
La estatua de fundición que enseña ¿qué? 18. Estamos en Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿Sí? ¿Estás viendo ahí? Y el 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. No quiero hablar de idolatría. Lo que quiero es que te des cuenta que si hay espíritu en ti, vivo. El hombre interior, tú no eres un ídolo hecho por alguien. Tú eres la misma naturaleza en Cristo Jesús. ¿Sí entendiste? ¿Sí puedes ver eso? Y eso necesita la fe viva. Entonces la gente que cree en lo que hace el hombre está lejos de lo que es la fe. Está lejos de un arrepentimiento. Está lejos, está muerto en vida. O sea, no saben lo que hacen. ¿Sí entiendes? Por sus llagas somos sanos. Amén. ¿Te puedes dar cuenta que no hay espíritu ahí? Tú y yo sí tenemos espíritu. Eso nomás te lo leí para que te des cuenta de que si tú estás vivo en Cristo, pues necesitas la fe viva para la obediencia. ¿Sí? Si el mismo Cristo, siendo el consumador de la fe, el Dios de nosotros, nos heredó su vida, de modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura, fuimos nacidos por Él. ¿Sí? Y tengo el Espíritu de Él. El Espíritu da testimonio, dice la Biblia, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Sí? Pero lo único que tengo que hacer, por ejemplo, parte de mi herencia es ser feliz. ¿Qué tengo que hacer? Poner en acción la fe. Y pongo el gozo. Alguien me dijo, hermano, una vez una hermana me dijo, ya me quiero morir, este mundo es horroroso, ya me quiero ir con el Señor. Le dije, el Señor te necesita aquí. No, el mundo está muy feo, ya me quiero ir. Y era tanta insistencia que se murió. Porque nunca descubrió el cielo aquí en la tierra. Puede ponerse de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.